Hola queridos estudiantes, vamos a continuar con la resolución del cuestionario para la evaluación del primer trimestre. Entonces tenemos esta pregunta, el tema es multiplicación de números radicales, multiplicación de radicales. Y dice así el texto: multiplique las siguientes radicales, escribiendo el proceso y el resultado. Y nos dan este radical, nos dan dos radicales, raíz cúbica de x más a elevado al cuadrado y raíz quinta de x más a elevado a la cuarta. Bien. Como está así, no podemos multiplicar estos dos radicales. ¿Por qué? Porque no tienen el mismo índice, no tienen el mismo índice. Por lo tanto, vamos a tener que transformar el índice 3 y el índice 5 a un índice común, que lo podemos hacer muy fácilmente. Es decir, multiplicando el 3 por el 5. 3 por 5 es 15. Por lo tanto, vamos anotando ya el índice 3. El índice 3 por el 5, y aquí adentro nos va a quedar x más a, ¿verdad? Y como está elevado al cuadrado, tenemos que multiplicar también aquí en el exponente el 5 que hemos multiplicado en el índice. Lo mismo hacemos en el otro radical. Ahora en cambio acá tenemos radical 5 y esto tengo que multiplicarlo por 3, ¿verdad? Y hacemos lo mismo dentro en la cantidad de su radical. Aquí tenemos x más a, ¿sí? Y eso va a estar elevado a la 4, pero multiplicado por el exponente, en este caso 3. ¿De dónde sale ese 3? De aquí. Como multipliqué aquí, multiplico también acá, dentro del radical. ¿Listo? Vamos a poner bien ese 3 ahí. Ya. Bien, entonces ahora vamos a realizar las operaciones indicadas en los índices y en los exponentes. Entonces, si multiplicamos en los índices, sería 3 por 5, sería raíz quinceava, ¿verdad? ¿De quién? De x más a, que está dentro del radical, ¿verdad? Y x más a estaría elevado entonces a 2 por 5, que sería 10. Después tenemos ahora aquí 5 por 3, y aquí sería 15 también. 5 por 3 es 15. Y adentro tenemos otra vez x más a, la misma base, y elevado a qué exponente, al exponente 4 por 3, que sería 12. Bien. Ahora sí, ya podemos multiplicar estos dos radicales porque tienen el mismo índice, es decir, índice común, y podemos unirlos en un solo radical. La propiedad de los radicales me permite hacer eso. Un solo radical con índice 15, ¿verdad? Y adentro quedarían las cantidades de sus radicales, las bases x más a. Las voy a multiplicar entre sí, ¿verdad? Como son las mismas bases, las puedo multiplicar una sola vez, la coloco y pongo la suma de los exponentes. Es decir, tengo que sumar los exponentes. En este caso, 10 más 12. ¿Listo? Este 10 más el 12 de acá, del segundo radical. Entonces 10 más 12 me da como resultado, 10 más 12 me da como resultado 22. Bien, si me da 22, a mí no me conviene poner un 22 ahí, sino un 15. En otras palabras, ¿qué es lo que tengo que hacer aquí? Descomponer, ¿verdad? Esa base fundamentado en el índice, porque el índice es el que me da la pauta. Entonces yo, ¿qué voy a hacer ahora? Voy a poner aquí adentro x más a elevado a la 15 en primera instancia. Y continúo con el restante. Si yo tengo 22 menos 15 es 7. Y aquí dentro me quedaría x más a, ¿verdad?
la misma base pero elevado a la 7. Mister, ¿y de dónde me sale ese 7? Bien, porque aquí esto nos quedaría haciéndolo aquí abajito, ¿verdad? Raíz quinceava de x más a elevado a la 22, ¿verdad? Entonces este 22 lo estamos compartiendo en dos radicales, uno el 15 y otro el 22. ¿Por qué 15? Porque el exponente, el índice es 15, el exponente también me conviene tenerlo en 15. Entonces saco ahora el radical, del radical el x más a, el que está con el índice 15, el exponente 15, índice 15, se va, y dentro del radical me quedaría entonces raíz quinceava o raíz 15, ¿verdad?, de x más a elevado a la 7. Y esa sería la respuesta. Bien, tenemos entonces que saber descomponer también las bases cuando tienen bases con un exponente que no está igual al índice, pero yo sé que lo puedo compartir, que lo puedo partir en dos partes. Es decir, en una que tenga el mismo índice, en este caso 15, y el restante que sería 7. ¿Listo? Y saco el x más a y me queda esta la respuesta. X más a por raíz quinceava de x más a elevado a la 7. El ejercicio 6 dice operaciones con intervalos. Y nos dice intersección. Realiza de manera de intervalos en la recta numérica y en forma algebraica la intersección de los siguientes intervalos. Bien, entonces tenemos que dibujar rectas numéricas aquí. Vamos a dibujar una recta numérica. Aquí vamos a poner el número 0 en medio y vamos a graficar el primer intervalo A, que es desde el menos infinito hasta el 4. Entonces este intervalo tiene, los dos son abiertos, es decir, tienen intervalo abierto. Vamos a ponerlo de aquí hasta aquí. Listo, ese sería el primer intervalo. El segundo intervalo va desde el menos 2, que sería por aquí, hasta el infinito, que sería para acá, más infinito, a la derecha. Bien, entonces vamos a sombrear ahora ese otro término. Vamos a sombrear desde el menos 2 hasta el infinito. Entonces la intersección, como vemos aquí, justamente por los dos colores que he utilizado, está desde el menos 2 hasta el 4. ¿Sí? Porque ahí es donde se intercruzan los números que pertenecen a ambos intervalos. Entonces podemos hacer otra recta numérica igualita, así mismo 0. Aquí ponemos el menos 2. Acá ponemos el 4, ¿verdad? Como vemos, los intervalos son abiertos en ambos lados, en el 2 y en el 4. ¿Ya? Y hacemos con una sola raya aquí. Y ese sería el intervalo A intersección B. Este sería A intersección B. Correcto. Ahora, nos piden en recta numérica, ya está en recta numérica, nos piden en forma de intervalo. Bueno, en forma de intervalo sería así. Esto es abierto, no es paréntesis. Menos 2,4. También abierto. Y en forma algebraica sería llave, un número X, de tal manera que ese número X pertenezca al conjunto de los números reales y que ese número ese intervalo esté entre el menos 2 y el 4. Como ambos son abiertos, ponemos menor que y menor que. Y esa sería la respuesta, ¿verdad? Y ya tenemos nuestra intersección realizada. Sí, listo. Continuamos con la última pregunta. Bien, aquí tenemos la última pregunta que nos dice diferencia entre intervalos. Diferencia entre intervalos. Y dice sea A igual a menos 3
cerrado, coma 10 abierto y B igual a menos 1 abierto, coma 12 cerrado, hallar A menos B. Representa en forma gráfica, en forma de intervalos y algebraicamente. Listo. Entonces vamos a hacer primero la recta numérica. Vamos a poner el 0 en medio. Vamos a dibujar o graficar el primer intervalo, que es menos 3, más o menos por aquí. Y hasta el 10, que sería más o menos por acá, ¿verdad? Listo. Ya tenemos ese primer intervalo representado en la recta numérica. Este es un corchete, es decir que es cerrado, y acá en cambio es un paréntesis, quiere decir que es abierto. Entonces vamos a sombrear esa parte. Ahí está. Vamos a hacerlo con otro color para que se vea mejor, ¿ya? Ya, ese sería el intervalo A. Vamos ahora a graficar el intervalo B, que va desde menos 1, que estaría por aquí, ¿verdad?, hasta el 12, que estaría por acá. Veamos, el 1 es abierto, es un paréntesis, y el 12 es cerrado, que es un corchete. Bien, vamos a representar ahora el intervalo que acabamos de hacer, que es desde aquí hasta aquí. Entonces ahí vemos que hay un área donde se cruzan, ¿verdad?, desde el menos 1 hasta el 10. Pero a nosotros lo que interesa es lo que pertenece a A, pero que no pertenece a B. Entonces, si A va desde el menos 3 hasta el 10, entonces el sector que nos interesa es desde aquí hasta aquí. Y realmente aquí la única partecita que es de A, pero que no pertenece a B, es este sector de aquí. Desde menos 3 hasta menos 1. ¿Sí? Entonces, A menos B, es decir, A diferencia de B, ¿cuál sería? ¿Cómo sería? Sería desde el menos 3 en forma de intervalo, ¿verdad?, cerrado, hasta el 1, hasta el menos 1 abierto. En forma algebraica sería, vamos a hacer bien la llave, ¿ya? X, de tal manera que ese número X pertenece al conjunto de los números reales. Ya, y aquí tenemos que empieza en el menos 3, luego está la X en medio y está en el otro lado el menos 1. Ya, entonces ahora el menos 3, como es cerrado, es menor o igual, y el menos 1, como es abierto, es menor que. Y esa sería la respuesta. Entonces aquí estaría en forma de intervalo, en forma, digámoslo así, en la recta numérica, este pedacito de aquí, ¿ya? Y también en forma de intervalo, desde el menos 3 cerrado hasta el 1 abierto, menos 1 abierto, y en forma algebraica, ¿sí? Bien, esa sería la respuesta. Bien, chicos, gracias por su atención. Nos veremos en una próxima oportunidad. Bendiciones a todos.